Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito. Desconéctate de todo y conéctate con Dios. Quiero contarles que en 1956 se produjo una película que se hizo una de mis favoritas en aquel entonces, hermosa película, se llamó Los 10 Mandamientos. ¿Cuántos han visto la película Los 10 Mandamientos? Bueno, la mayoría la han visto. Excelente producción. Una película que se basa precisamente en el libro del Éxodo, que es donde está la historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y hoy comenzamos una serie que se llama Destino a la Libertad. Vamos a aprender y a recordar lecciones hermosas que se encuentran en el libro del Éxodo. A ninguno nos gusta estar en esclavitud. Todos preferimos la libertad. Pero la Biblia registra esa historia de libertad acerca del pueblo de Israel, donde podemos ver el amor de Dios actuando como redentor y libertador de su pueblo. Éxodo, un viaje hacia la libertad. Veamos en primer lugar las características del libro de Éxodo. Empecemos con el nombre. En hebreo, el título de un libro se basa en las primeras palabras del mismo. En este caso sería: estos son los nombres. Pero en la Septuaginta, ¿cómo se llama? Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego, buscaron un título que describiera el contenido de cada libro. El segundo libro de Moisés. ¿Cuál es el primer libro de Moisés? El Génesis. El Éxodo es el segundo libro de Moisés. Narra la salida de Israel de Egipto. Por eso los traductores usaron la palabra éxodos, que en griego significa salida. ¿Qué significa éxodos en griego? Salida. Este nombre se ha mantenido en la mayoría de los demás idiomas hasta nuestros días. La Biblia griega, también conocida como Biblia de los 70, que es la Septuaginta. La Septuaginta es conocida como la Biblia de ¿cuántos? Los 70, que fueron 70 los traductores. Les voy a hacer examen al final, así que tomando nota. Los 70. Esta Biblia de los 70, la Septuaginta, es la traducción más antigua existente en griego koiné. ¿Por qué griego koiné? Porque el griego koiné es el griego común o popular que se hablaba en la época de Jesús todavía. Y por eso es que se tradujo al griego koiné. De los libros hebreos y arameos de la Biblia hebrea. La Septuaginta también incluye algunos escritos originalmente en griego. Así que ya aprendimos algo del nombre de este libro que estaremos estudiando en esta serie. Veamos el autor del libro. Los primeros 5 libros de la Biblia son conocidos como el Pentateuco. Penta quiere decir 5. Pentateuco, 5 libros son conocidos, los primeros 5 libros de la Biblia son conocidos como el Pentateuco y son atribuidos a Moisés.
¿Quién es el autor entonces del Éxodo? Moisés. Y se le atribuyen a Moisés desde el tiempo de Josué. ¿Se acuerdan de Josué? El escudero de Moisés, el que estuvo con él por 40 años. En 40 años sí llega uno a conocer a la gente un poco, ¿verdad? Las ancianas dicen, ¿quieres conocer a Andrés? Vive con él un mes. Bueno, ya en 40 años ya le conoce uno hasta su manera de sudar. Josué 8:30 dice, entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Ahí está. ¿De quién es el libro de la ley? Moisés. Él es el que lo escribió. Y Josué levantó un altar de piedra sin labrar, es decir, que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Recuerden que en esa época se les enseñó a los israelitas a presentar sacrificios de animales vivos. Y ese derramamiento de sangre causaba la redención, la justificación de sus pecados. Desde el día que salieron de Egipto, sacrificaron un cordero. Pusieron la sangre en los portales de las casas y de esa manera le avisaron al ángel de la muerte que no podía entrar en esa casa porque estaban protegidos por Dios nuestro Señor, y la señal era la sangre del cordero que se derramó por salvarlos a ellos. Jesús también lo confirmó en Marcos 12:26. Pero en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Jesucristo, recordándonos que el autor del libro del Éxodo es ¿quién? Moisés. Vaya, el hermano Moy, pues. Pero recuérdese, el autor del libro es ¿quién? Moisés. Bueno, ya sabemos quién es el autor del libro, ya sabemos el porqué del nombre del libro. Veamos ahora la fecha del libro. ¿Cuándo se escribió este libro? Podemos deducir que el primer público objetivo del libro era la segunda generación post el Éxodo, la que había crecido en el desierto durante los días descritos en el libro de Números. Moisés había escrito el libro para ellos cuando esa generación se preparaba para entrar en la tierra prometida, como un recordatorio de quiénes eran y cuáles habían sido sus orígenes. Por lo que podemos pensar que el libro de Éxodo fue escrito 40 años después de que los israelitas salieran de Egipto. ¿Cuándo fue escrito Éxodo? 40 años después de que salieran de Egipto y antes de que entraran a Canaán, es decir, en la etapa final de la vida de Moisés. Y de esa manera les quedó el recordatorio de sus orígenes, de su procedencia. A la mayoría les cuesta recordar sus orígenes. Gracias a Dios que Él nos trae de orígenes humildes, a veces pobres, como sacó a Israel de Egipto, esclavizados, a la tierra prometida,
prosperados y bendecidos. A veces nuestros orígenes son humildes, son sencillos, pero Dios en su gracia nos bendice. Y ahora solo abrimos el chorro y sale agua, hasta caliente. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Que nos ha prosperado, nos ha bendecido. Bueno, por eso es que Moisés escribió el libro, para que Israel recordara de dónde venía, lo que les había costado, quién era Dios, qué tenían que hacer. Este libro tiene un género literario narrativo y también un poco de poesía hebrea, que en el transcurso de la serie lo vamos a ir viendo. Bueno, vimos ya el primer punto. El primer punto entonces es características del libro de Éxodo. Ahora veamos el segundo punto principal. La estructura del libro. Usted pone atención a esto que le voy a decir, va a poder explicarle a cualquiera, en cualquier momento, qué es lo que hay en el libro del Éxodo. La estructura del libro. En primer lugar, este libro está estructurado en 3 partes. La primera parte, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Eso está del capítulo 1 al 18 del libro del Éxodo. La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud está del capítulo 1 al 18. Del capítulo 19 al 24 está la entrega de la ley. Y del 25 al 40 está la presencia de Dios. Mis hermanos amados, esta es una narrativa que compara la historia de nuestra vida, porque todos nosotros vivíamos esclavizados. Algunos vivíamos esclavizados al temor. La gente le tenía un miedo terrible a cualquier cosa. Los médicos dicen que hay muchas fobias. La gente le tiene miedo a los espacios cerrados, por ejemplo, la claustrofobia. Otros le tienen miedo a los espacios abiertos, la agorafobia. Otros les tienen miedo a la oscuridad, la nitofobia. Y otros le tienen miedo a las cucarachas, la cucarachofobia. En fin, todos vivimos esclavizados a muchos temores. Otros tienen el temor de que se van a quedar huérfanos y por lo tanto va a ser su desgracia. Otros que el miedo de que nunca se van a casar y otros de que jamás van a enviudar, pero están atemorizados. Y en medio de todos los temores que podamos tener en la vida, quiero decirles que Jesucristo vino para librarnos del temor y del temor a la muerte, que es el más grande de todos los temores. Y así como Israel fue liberado de sus esclavos, el cristiano ha sido liberado de sus esclavos. O digo, de sus esclavizadores. A veces estuvimos esclavizados por un mal hábito, un vicio, el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía. Otros esclavizados por el robo, la extorsión, el secuestro. Pero el Señor nos ha librado y nos ha traído al punto en que hemos conocido la palabra de Dios. Nos ha entregado la ley, la Biblia, y esa Biblia es la que nos muestra el camino a seguir. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el tercer punto importante, la presencia de Dios. Como dijo David, aunque mi padre y mi madre me dejen, el Señor con todo me recogerá. Cuando usted viene a Cristo, jamás está solo. Siempre el Señor está con usted. Está en la angustia, está en la enfermedad, está en el desempleo,
está en la cárcel, está en la persecución, usted nunca está solo. Pero yo soy viuda, nunca está sola usted viuda, el Señor está con usted. Yo soy huérfano, nunca está solo. La Biblia dice que el Señor es padre de huérfanos y defensor de viudas en su santa morada. La presencia de Dios aparece en el libro del 25 al 40, del capítulo 25 al 40. La liberación de la esclavitud del pueblo de Israel, la entrega de la ley de Dios y la presencia de Dios. Miren, no hay cosa más hermosa que estar uno ante la presencia de Dios. Yo sé que la gente es feliz cuando está ante la presencia de una celebridad. Pues miren, hermanos, si con estas celebridades uno se emociona, nosotros debemos gozarnos mucho más cuando estamos ante la presencia de Dios nuestro Señor, el creador de los cielos y de la tierra, el Salvador nuestro, el Redentor nuestro. Veamos el punto 3 principal de este tema, el mensaje principal del libro. ¿Cuál es el mensaje principal del libro? Usaremos 3 versículos para explicar la teología del libro de Éxodo. Usted hoy va a salir de aquí a juntar a sus amigos en la tarde, tomar un cafecito y les va a dar una cátedra sobre el Éxodo. Y los va a dejar con la boca abierta a todos. ¿Vos dónde estás aprendiendo tanto? En la Fraternización. Y tráigaselo la semana entrante porque esto sigue. Éxodo 6:6. Así que ve y diles a los israelitas: yo soy el Señor y voy a quitarle de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. El pueblo de Israel había habitado durante 430 años en Egipto. Había llegado a este lugar y se habían multiplicado. El autor de este libro quiere mostrar el poder redentor de Dios y su misericordia hacia un pueblo que ama. De igual manera, nosotros por medio de Jesucristo, Dios nos mostró gracia y misericordia y nos ha redimido, y por eso estamos aquí hoy. Nuevas criaturas en Cristo, transformados, bendecidos, liberados. Dios con su poder nos tiene hechos nuevos. Y luego el siguiente versículo es el versículo 7. Dice: haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Eso de saber es poder. El conocimiento es poder. Y si algo debemos tener nosotros es conocimiento real de Dios. No solo la liberación de la esclavitud, sino conocimiento real de Dios. Por eso dice ahí en el versículo 7, así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Juan en su evangelio lo pone de esta manera: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Hemos llegado a conocer a Jesús, que según Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Y por eso es importante que nosotros tengamos un conocimiento real de Dios. Que no pensemos en Él solo como algo etéreo, algo vago, sino como alguien que nos amó y envió a su Hijo a morir en la cruz, derramar su sangre para que nosotros seamos también redimidos y libertados de la esclavitud del pecado.
El libro del Éxodo también nos recordará esa intención de Dios por mostrarse a su pueblo. Veremos a lo largo del libro cómo Dios se da a conocer a su pueblo y las cosas que le agradan, para que de esta manera el pueblo de Israel le obedezca. Para que el pueblo de Israel, ¿qué? Le obedezca. Para esto les entregó la ley. Y así cumplieran sus mandamientos. Para nosotros también es impactante que Dios se da a conocer hacia nosotros para que también le podamos agradar. Por medio de su palabra podemos conocer la voluntad de Dios. Qué importante es conocer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Como esposo, como padre de familia, como hijo, como obrero, como patrono, como funcionario público, como ciudadano. Conocer la voluntad de Dios. A través de lo que Él ha escrito, le llegamos a conocer. Cuando alguien escribe su testamento, antes de morir, por supuesto, la gente conoce cuál es la voluntad de esa persona. Por eso la Biblia habla del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque ahí está la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted tenga vida eterna y vida en abundancia aquí en la tierra. Pero hay que conocer la voluntad de Dios. Si no lee la palabra de Dios, usted no va a conocer el plan de Dios, la voluntad de Dios para su vida. Bueno, entonces, conocimiento real de Dios. Conocer a Dios de tal manera que le podamos agradar. Dios, en el versículo 7 de Éxodo 6, habla de hacer un pacto con su pueblo. Dice, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Compromiso mutuo. Ustedes van a ser mi pueblo y yo seré su Dios. Y en todo pacto hay derechos y hay beneficios y compromisos y responsabilidades. Por eso dice en Éxodo 6:7, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Cuando Dios exigió por primera vez al faraón que dejara ir a Israel de Egipto, se refirió a Israel como mi pueblo. Una y otra vez le dijo al faraón esas palabras: deja ir a mi pueblo. Faraón se había agarrado ese derecho. Él pensaba que los israelitas eran pueblo suyo y por eso los tenía construyéndole todas sus ciudades. El faraón tal vez no conocía a Dios, pero Dios sí conocía y amaba a Israel. Sabemos que la historia del Éxodo solamente Israel era su pueblo. Pero vemos en el Nuevo Testamento cómo por el sacrificio de Cristo ahora también somos su pueblo. Y cómo ahora Dios mantiene su pacto con nosotros y podemos tener comunión con Él. El pueblo de Israel debía cumplir varios rituales para acercarse a Dios, pero ahora nosotros tenemos acceso a su presencia. Hebreos 9:11 al 14 dice: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, como fue el tabernáculo que Moisés mandó a construir y era desarmable y transportable en todo el desierto. El tabernáculo que leemos acá, más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Jesús entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos
y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican, de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? He ahí el propósito de la redención que Dios ha causado en todos nosotros. El fin es que sirvamos al Dios viviente. Dígale a que está a la par suya: sirvamos al Dios viviente. Con nuestro tiempo, con nuestro talento, con nuestro tesoro, nuestra vida debe dedicarse a servir al Dios viviente. Todo lo que hemos recibido, toda la salvación, toda la redención, es con el fin de que nosotros sirvamos al Dios viviente. Mis amados hermanos, aquí en este libro de Éxodo nos recuerda que tenemos un Dios que nos rescata del pecado, que nos dio su palabra para que hagamos su voluntad y que nos dio acceso a su presencia. ¿Cuántos se alegran de haberse arrepentido de sus pecados y haber venido al conocimiento de Cristo? Pongámonos de pie y démosle un fuerte aplauso al Señor y digámosle gracias por liberarnos de la esclavitud. Vamos en un viaje hacia la libertad eterna y estamos aquí hoy libres gracias a nuestro Señor. Inclinemos nuestro rostro un momentito y quiero preguntar: es probable que usted, amigo, nos haya visitado hoy. ¿Ha vivido esclavizado por sus temores, sus rencores, sus vicios, sus angustias? Ya no sabe qué hacer. Bueno, voy a escuchar lo que Dios hizo por Israel, lo que Dios hizo por nosotros que somos ahora la iglesia de Cristo. Eso lo sigue haciendo Él todos los días por aquella persona que reconoce que está bajo la esclavitud del pecado y pide al Señor que le libre. Usted quiere hoy ser libre del pecado y empezar a disfrutar libertad en Cristo. Yo le animo ahí donde está a que me lo indique poniendo una mano en alto. Así entenderé yo que usted quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal. Yo con gusto le guiaré en una oración. Oremos al Señor. Amigo que nos ve por la televisión, usted, si quiere entregar su vida a Jesús, ore conmigo esta oración y diga así: Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco que soy un pecador. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento por todos ellos. Y confieso que creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario. Fue sepultado y fue resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y ahora, Señor, te ruego que bendigas a tu pueblo que está aquí. Que nos ayude, Señor, a dedicar la vida para servirte, Dios. Agradecidos por la redención que has obrado en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Conéctate con las buenas noticias. Conéctate con la palabra de Dios. Conéctate con la iglesia. Conéctate en la alabanza y adoración. Conéctate a un contenido con propósito.
Desconéctate de todo y conéctate con Dios.